capítulo más de Los Cuentos de Micho. El día de hoy tenemos musiquita para ver cómo funciona la vaina así. Y vamos a hablar de un tema complejo, pero creo que lo podemos sintetizar. La nostalgia. Hace una semana, 2 semanas, estuve en mi ciudad de origen, que no es mi ciudad de origen. Si ustedes han visto los podcasts antes de este, saben que yo no soy de Santa Marta. Básicamente no soy de ningún lugar porque en ningún lado he estado mucho tiempo. Y de pequeña literalmente nací y empecé a andar Colombia. Sin embargo, Santa Marta es la ciudad que me vio crear esta personalidad, lo que ustedes ven acá frente a la cámara, ¿no? Y en mis redes sociales y demás. Por eso yo digo que soy de Santa Marta. También porque Santa Marta me dio los amigos que tengo, mi familia vive muy cerca de Santa Marta. Eh, sí, o sea, Santa Marta es como el lugar al que yo quiero llamar mi lugar canon de origen. El caso es que volver a Santa Marta para mí siempre es súper complejo. O sea, llevo más o menos 6 años desde que me fui. 5 exactamente, pero yo siempre digo que 6 porque para mí yo duré un año yéndome de Santa Marta, pero yo ya no estaba ahí. De eso quizá en algún momento hablaremos, sobre esta sensación de que tú ya no perteneces a un lugar y por más que quieras hacerlo funcionar, sencillamente no pasa y ya está. Santa Marta es una ciudad que a mí me dio muchas cosas. Me pude sobrevivir, tener una carrera, tengo unos amigos maravillosos, tengo muchos recuerdos bonitos, pero también me mostró muchas cosas malas. Y cuando yo me fui de Santa Marta, básicamente me fui huyendo de una tristeza profunda que tenía, me fui huyendo de que todo lo que yo creía que era mi vida durante los últimos 6 años era una mentira, me fui huyendo de que cada esquina de la ciudad me recordaba que había cometido un error de un tamaño garrafal, inhumano. Yo volví a Santa Marta después de haberme ido 3 años. Y para mí ese viaje fue, yo le llamo recoger mis pasos de muertos. Dicen que cuando uno se muere, uno recorre su vida rápidamente, como recorriendo esos lugares donde hubo historia. Esa primera vez que fui hice un montón de cosas que en los muchos años que viví en Santa Marta no hice. Fui al Tayrona, salí con mis amigos, fui libre en Santa Marta. Sin embargo, en esa primera vez que volví, seguía sintiendo que Santa Marta era un lugar que solamente me traía tristeza y que toda la gente que estaba allá, aunque me quisiera o no me quisiera, era gente que me recordaba esos momentos de la vida que yo ya no quería tener. Luego fui una segunda vez, hice un poco más las paces con esa Santa Marta que me hirió, con esa Santa Marta. Y digo Santa Marta no por la ciudad en sí, porque la ciudad no tiene la culpa. Santa Marta es una ciudad muy bella, Santa Marta es una ciudad riquísima culturalmente, paisaje, se puede trabajar, el clima es, o sea, hace calor, pero tú tienes un montón de posibilidades para sobrevivir a ese calor, ¿no? Tienes el mar, yo digo Santa Marta no porque Santa Marta en sí me haya hecho daño como ciudad, sino porque o sea, es la representación de mi dolor. O sea, en Santa Marta yo creo que conocí lo que era verdaderamente detestar mi existencia. Entonces, esa segunda vez yo hice mucho más las paces con esa ciudad, con la gente que estaba allí, con las posibilidades de encontrar el dolor de frente y decir, o sea, de mirar a los ojos al dolor y decir, ya no soy esa persona, ya no me pertenece nada del daño que me causaron, ni me pertenece nada del rencor que en algún momento tuve en el corazón, porque ya soy otra persona. Porque Medellín y en general todas las ciudades donde he estado actuaron como espacio sanador, digamos. Medellín para mí ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas, que me ha dado amigos maravillosos, que me ha dado la posibilidad de explorar cosas en mí que no creí que podía explorar. Eh, y tampoco tiene que ver con la ciudad. Medellín puede ser para muchos una ciudad de amores y odios, sino que uno crea de su espacio como esos
entornos para sanar y para crecer y lo que sea. En esa segunda vez hice mucho más las paces con Santa Marta, estuve mucho más tranquila, ya me sentía como turista, o sea, ya no sentía como que aquí viví, aquí estuve, aquí hice aquello, aquí estuvo aquello. Ya sentía que era una Yuri que ya no vivía acá en Santa Marta hace muchos años y que volvía a un lugar que ya no era suyo, lo cual me hizo muy feliz porque sentí que la labor y todo lo que yo he hecho durante estos años para sanar esas heridas estaba hecha. Y esta vez volví a sentir lo mismo, que era como una sensación de soy una turista, yo ya no pertenezco a este lugar, yo ya no soy de este lugar, no reconozco muchas cosas porque además han cambiado un montón de cosas, sino que además creé nuevos recuerdos muy bonitos. O sea, la primera vez que fui creé recuerdos muy bonitos, pero esos recuerdos siempre van de la mano con, esos recuerdos los creé porque estaba sanando una herida de un lugar que me dejó totalmente destrozada, de unas personas que me hicieron mucho daño. Entonces como que todavía lo ligaba a eso, como a un dolor que estaba sanando. Y esta vez que fui, no fue así. O sea, viví una Santa Marta completamente diferente, lo disfruté de una manera que creí que nunca iba a disfrutar a Santa Marta. Fui feliz cada día, o sea, parecía como si fuese mi primera vez en Santa Marta. Entonces, en mi búsqueda de definir eso para podérselos contar a ustedes, está la palabra nostalgia. La nostalgia es un sentimiento que nace a partir de recordar cosas que te hicieron feliz o te dieron placer. Según lo que investigué, que lo tengo aquí anotado en mi agendita, la nostalgia es un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto. Entonces tú te preguntarás, pero la nostalgia me da tristeza. ¿Por qué? Porque dicen que es felicidad y placer. Resulta que la nostalgia no es lo mismo que la melancolía. La melancolía es lo que te hace recordar y ponerte triste. Entonces vamos por partes. La nostalgia, por allá en 1600, se empezó como a nombrar en libros de medicina, bla, 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 porque los soldados en guerras de aquella época venían enfermos, o sea, pero no enfermos de la guerra, o sea, no físicamente enfermos, sino enfermos de un anhelo por cosas que ya no tenían. Entonces, en ese momento se encontró una enfermedad que se llama la melancolía. La melancolía es recordar eventos pasados que te causan tristeza, sean de felicidad o de dolor. Es decir, la melancolía es recordar, no sé, una persona que ya no existe, no sé, tu papá, tu mamá, tu abuela, y eso te causa tristeza. Esa añoranza de esa persona no estás recordando como un evento de felicidad con esa persona que te hace sentir como, oh, qué buen momento fue ese. No, sino que tienes melancolía de eso que ya no existe y te causa tristeza. La melancolía fue tratada como una enfermedad, o sea, fuerte. Te enfermabas de melancolía. ¿Podías pedir incapacidad? No lo sabemos. Jefe, tengo melancolía, no voy a trabajar. Entonces, la melancolía es como la parte negativa. La nostalgia, en cambio, viene del griego nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor. Entonces, la nostalgia, si bien genera un sentimiento de anhelo y de tristeza por ya no tenerlo, usualmente la nostalgia es de momentos que tú fuiste feliz. O sea, la nostalgia es recordar que cuando eras niño te subías al árbol de ciruelas con tus primitos a bajar fruta. La nostalgia es recordar a esa pareja que te hacía muy feliz y que bueno, ya no está. La nostalgia es recordar a tu papá que ya no está en este plano terrenal y con quien tenías una gran relación. O sea, la nostalgia es recordar momentos felices, y la melancolía es lo que te genera el dolor. Entonces, por allá en el 1600, cuando empezó la melancolía y la nostalgia, se empezaron a dar cuenta de que habían síntomas físicos. O sea, los síntomas físicos eran mareo, fiebre, pulso irregular y daño de estómago en general, vómito
o, bueno, lo otro, no sé si me baneen por decir esa palabra, pero bueno, cuando se te pone maguito. Entonces, la nostalgia y la melancolía, ambas cosas, aunque una esté relacionada con la otra o esté alejada de la otra, son sentimientos que te pueden llegar a enfermar. Leía yo en esta muy breve investigación que hice que la nostalgia es exceso de pasado y la ansiedad de exceso de futuro. Ambas cosas te lastiman, ambas cosas te enferman físicamente y mentalmente, que al final termina siendo físicamente. Entonces, en este tema de la nostalgia, pensé por qué esta vez fue tan diferente Santa Marta, porque fui feliz, porque en ningún momento sentí que incluso pasó algo súper fuerte, que es que me hospedé en un lugar donde solía vivir en mis primeros años de universidad, por allá en el 2010, 2012, eh, y cuando me dijeron que nos íbamos a quedar en ese lugar, yo dije como que, madre, se me van a activar muchos recuerdos, y no. Entonces la nostalgia, que era esa sensación que yo sentía por Santa Marta, por todo mi pasado allá, no la sentí porque estaba creando nuevos recuerdos, y esos nuevos recuerdos eran tan bellos y tan presentes que no me permitió sentir esa nostalgia mientras estaba allá. Ahora que me vine, yo dije, ¿dónde está la nostalgia de la Santa Marta, la melancolía, la vaina, tal? Llegué a la conclusión de que como creé recuerdos nuevos que no tienen nada que ver con el pasado, con todas las cosas bellas que tuve que vivir allá, esa sensación de nostalgia se fue. Yo creo que hay una cosa súper fuerte que leía, y es que la nostalgia y la melancolía te pueden llegar a manipular la mente de una manera que incluso te puede crear recuerdos nuevos de un pasado. ¿Qué quiero decir? O sea, tú tienes un pasado pelle, ¿cierto? Como tienes nostalgia de ese pasado pelle, esa nostalgia y esa melancolía psicológicamente te puede hacer creer que esos tiempos fueron mejores. Entonces, afortunadamente a mí eso no me pasó con Santa Marta, porque en Santa Marta no hay nada que rescatar, solamente mis amigos. Pero pensaba en toda la gente que tiene nostalgia y melancolía constantemente por su pasado, que viven recordando una vida que tenían antes, una relación que tuvieron antes. Y cuando hay exceso de melancolía y de nostalgia, esos recuerdos se pueden tergiversar. Si tú ya no tienes esa vida, es por algo. Es porque esa ya no es tu vida y lo tienes que dejar ir. Y creo que eso es lo que me pasaba con Santa Marta. Yo no dejaba ir ese dolor del todo. O sea, siempre como que me quedaba ahí en regreso a Santa Marta a sanar, regreso a Santa Marta a recoger mis pasos, regreso a Santa Marta a ver cómo supero todo esto, y ya eso no me pasa. Y ya no siento nostalgia por Santa Marta, ya yo no siento esa melancolía por ese lugar. Pero hay mucha gente que siempre está recordando el pasado, no sé, su juventud, cuando eres una persona muy mayor, los amigos que ya no están, y esa vida ya no está, es por algo, o sea, ya no existe, y tienes el presente. Y si tú no dejas de vivir tu presente fuera de esa nostalgia y esa melancolía, ese presente, estás desperdiciando el presente. Estás desperdiciando, por ejemplo, en mi caso, ir a un lugar tan maravilloso como Santa Marta, con unas playas tan bellas, para estar en melancolía y en un dolor que ya no me pertenece, o sea, que ya no es mío. Entonces, en esa investigación que hice muy corta, decía que incluso hay personas que recuerdan, por ejemplo, la guerra como un lugar donde fueron felices, porque, claro, en ese espacio tuvieron traumas, lo que sea tal, y lo añoran de tal manera que su cerebro crea recuerdos que no existen. Entonces, si por ejemplo estuviste en una relación de abuso con un amigo, con una pareja, con tu familia,
y como tú crees que eso fue tu mejor tiempo, empiezas a tener melancolía y nostalgia y empiezas a creer que ese fue el mejor tiempo que tuviste en tu vida, cuando no te das cuenta que en el presente, la vida que tienes ahora, es lo que tienes y es lo mejor que pudo pasar. Entonces, les quería hablar sobre eso. Creo que la nostalgia y la melancolía son unas herramientas valiosísimas para sanar. Creo que son herramientas para repasar qué se hizo mal y qué podríamos mejorar en el futuro, pero no puede ser el vehículo de nuestra existencia ni de nuestra relación con el entorno. O sea, yo misma un poco me increpo y me digo, no puede ser que tú lleves 6 años con melancolía y con dolor de una ciudad a la que no ves ya como tu ciudad. No puede ser que tú sientas que todavía hay cosas que sanar de ese espacio que ya no existe. Si hay cosas que sanar, son tuyas, porque tú quieres mejorar de cara a tu futuro, pero no puedes basar todo en algo que ya no existe y que ya no está en tu vida. Entonces, bueno, fue muy sanador, fui muy feliz. Yo volver a Santa Marta otra vez como turista y algún día cuando ya esté viejita y sea millonaria, construirme una casita al lado del mar. Siempre he dicho que en Santa Marta, pero ahora pienso que hay otros muchos lugares que tienen mar que podrían funcionar. Y eso sería todo por hoy, muchachos. Me dejan en los comentarios ustedes a qué le tienen nostalgia, qué les da melancolía. Empiecen a vivir en el presente. También hay que soltar la ansiedad del futuro y del mañana. Que el mañana ni siquiera sabemos si va a llegar.